Saludamos al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca. El ministro de Transportes y Obras Públicas ha mantenido una sesión de trabajo con la Cámara de Industrias para informar justamente sobre la gestión que viene realizando frente al ministerio. Coméntenos las principales novedades, empezando quizá por lo más urgente, el estado de situación de la cuenca Molleturo-Naranjal. Realmente la reunión del día de ayer con el ministro fue muy importante porque pudimos obtener información de primera fuente de la situación, no solamente de la vía de Cuenca Molleturo, que estamos completamente de acuerdo que es la más importante, sino también del resto de vías que, como usted bien lo indica en varias de sus exposiciones, y todos estamos de acuerdo, la situación vial del austro ecuatoriano realmente ha sido una vergüenza los últimos años, sin importar que hemos tenido representantes de Cuenca en esa cartera de Estado y realmente no han sabido solucionar los problemas graves que han existido. Ayer, con el ministro Cabrera, pudimos conocer primero el tema relacionado al kilómetro 49, que todos conocemos muy bien, que está declarado en emergencia. Se nos informó que máximo este viernes, no el viernes, no este viernes que viene, sino el siguiente viernes, tengo entendido es el primer viernes de diciembre, se firmará el contrato para la solución completa del problema del kilómetro 49. Se nos expuso ayer que han existido 4 alternativas, 2 de ellas la construcción de un túnel, 2 de ellas construcciones de terrazas, y se decidió ir por la segunda alternativa de las 4, la segunda alternativa que cumplirá un proceso de 4 meses, más o menos un monto de $8 millones, y que mientras tanto, que toma el tiempo de la recuperación, pues se hará una vía alterna, por lo tanto, y eso fue el compromiso del ministro Cabrera, para mediados de diciembre más o menos se abrirá la vía Cuenca-Molleturo con todos los cuidados y seguridades posibles. Y también se nos informó que aprovechando que está cerrada la vía, están repavimentando y arreglando los otros 6 o 7 puntos críticos, especialmente en el kilómetro 101, en donde está trabajando la empresa Asfaltar, que es la empresa del gobierno provincial. ¿Qué razones que no sean económicas ha dado el ministro para que no se haga la opción del túnel, que entendemos desde el punto de vista técnico, no económico, era la más idónea? Completamente. Y la misma pregunta la hicimos nosotros, Gustavo, y la respuesta del ministro fue el tiempo. El tiempo de construcción de un túnel puede triplicar o cuadruplicar el tiempo que les va a tomar en esta segunda alternativa, que es de 4 meses. Y la construcción de un túnel va a significar que la vía potencialmente va a estar cerrada durante mucho más tiempo que hasta mediados de diciembre. Entonces, esa situación le condujo al ministerio, dicho por el ministro, obviamente, que la segunda alternativa era la más eficiente, no solamente en un tema económico, sino en un tema de tiempo. ¿Se conoce ya la empresa a la que se va a adjudicar este contrato que se firmará el viernes de la próxima semana, según nos ha dicho? No nos indicó. Lo que sí nos comentó es que él buscará una empresa que tenga experiencia en el proceso, porque el manejo técnico que va a tener este punto específico, este punto crítico, realmente requiere de una experiencia importante en este tipo de manejo de terrenos, de manejo de una falla geológica compleja. Entonces, no nos pudo anticipar el nombre de la empresa, pero que sí va a ser una de las más importantes del país. ¿Cómo va el tema de asfaltar? Es esta entidad pública local, con el Consejo Provincial de la SOI, se ha hecho cargo de un contrato de aproximadamente 1,8 millones para mantener otros puntos en la propia Cuenca Molleturo y en la Girón Pasaje. Sí, justamente eso fue uno de los temas más importantes, porque todos conocemos la situación que tiene la empresa Asfaltar. Sabemos que no está en la mejor situación económica y eso generó muchas preocupaciones en el manejo de los otros puntos críticos. Pero lo que nos han comentado el ministro, estuvo también la viceministra y el director zonal del ministerio, es que
La empresa Asfaltar ha hecho subcontrataciones del uso de maquinaria, se tiene toda la maquinaria disponible en los puntos y que como existe ya un contrato, pues la empresa Asfaltar tendrá que cumplir ese contrato. En todo caso, nosotros sí le pedimos al ministro que tenga que tenga un seguimiento permanente a este proceso porque no creemos que se debe perder la oportunidad, teniendo cerrada la vía, de poder recuperar todos esos puntos críticos y tener una vía mucho más segura, sabiendo que igual esos puntos críticos, si no hay un mantenimiento permanente, nos van a molestar ahora a la vuelta de la esquina en el invierno, y que se tiene que comenzar también a pensar en temas de mediano y largo plazo, lo que es la concesión. Obviamente ya Cuenca, el Azuay y el Austro tienen que comenzar a pensar que la forma de manejar sus vías es con concesiones. No podemos seguir esperando el paternalismo del gobierno central, peor después de los 30, 40 años que nos han dejado abandonados en el tema vial, y debemos y necesitamos un proceso de concesiones para que las vías sean mantenidas, tengan seguridad, tengan conexiones, tengan muchas cosas que realmente no lo tienen en este momento. Justamente con este tema de las concesiones, el ministro nos sorprendió al hacer un anuncio público de una supuesta concesión de la cuenca Molleturo en un periodo de 10 años. Habló de peajes, habló de una serie de obras, pero que nosotros conozcamos no hay un estudio de prefactibilidad, no hay precios referenciales. ¿Fue ese simplemente un anuncio para el Ecuador Open for Business o realmente esto se encuentra de alguna manera activado? Realmente no profundizamos el tema de la concesión, lo único que le dejamos muy latente es que no solamente a la cuenca Molleturo-Naranjal, sino a otras vías se necesita un proceso de concesión. Siempre se ha dicho que no se tiene el número de automóviles que se requieren para que una concesión pueda ser eficiente o rentable, pero pasa más o menos lo mismo que en el tema aéreo. No solamente a las líneas aéreas se les debe dar la carne del mercado, sino también en algún momento deben coger el hueso y dar un servicio que pueda generar mayor activación económica. Lo mismo sucede con otras vías. La vía, por ejemplo, la cuenca Girón Pasaje puede transformarse en una vía importantísima con el puerto Bolívar, un puerto que está siendo invertido por una concesión turca que puede desarrollar mucha producción, que puede traer producto importado, que puede llevar producto de exportación y que queda más cerca que el puerto de Guayaquil. Entonces, ese tipo de situaciones son las que sí se tienen que manejar en un proyecto completo, no solamente pensar en la cuenca Molleturo-Naranjal, sino incluir otras vías más. Y por qué no, Gustavo, y eso es importante comenzarlo a señalar. Ayer se habló de largo plazo, y el largo plazo realmente es pensar en una vía que sea completamente segura, una vía productiva, ojalá de 4 carriles completos hacia Guayaquil, porque debemos estar conscientes, y usted más que siempre le escucho la defensa que tiene hacia el medio ambiente, el impacto medioambiental en el Cajas para subir a casi 4.000 o más de 4.000 metros, que es en 3 cruces, es un impacto medioambiental brutal. Peor si es que se cruzan camiones allá. Entonces debemos comenzar a pensar de que esa vía por el Cajas, puede mantenerse, pero realmente debemos pensar en algo que no tenga tanto impacto a un parque nacional y que busquemos otras opciones. Se habló de algunas opciones el día de ayer, y justamente la Cámara está comprometida a entregarle un estudio de prefactibilidad de una nueva vía, ojalá en una zona que no tenga tantos problemas geológicos, que no se suba a tanta altura y que podamos llegar más seguros y en el menor tiempo posible a Guayaquil. Confirmó la versión que había dado el vicepresidente de la República el 3 de noviembre de que el ingreso sur, más allá de todas las preocupaciones y críticas que han existido, se firmará en diciembre. Sí, justamente hablamos de ese, fue otro de los temas que se conversó. Según nos lo comentó el ministro, están esperando una autorización del Ministerio de Finanzas, autorización que tiene que ver con la empresa que ganó el proceso para la construcción. Exactamente, se necesita una autorización ya del Ministerio de Finanzas, y lo que nos hemos comprometido como Cámara es que nosotros también como gremio presionaremos
solicitaremos al presidente de la República y también al ministro de Finanzas que se pueda dar esta autorización lo más pronto posible y que se pueda cumplir esta firma del contrato para el mes de diciembre y ojalá tener, porque realmente esa salida sur de Cuenca es una vergüenza completa y que tiene que solucionarse en el menor tiempo posible. Así es un cuello de botella para todos. No vamos a quedarnos allí, hay mucho que hablar sobre este contrato del ingreso sur tal como estaba planteado. Ojalá se hayan subsanado los graves problemas que encerraba esta preasignación que se convertirá pronto en un contrato. ¿Pudieron dialogar con el ministro sobre la exigua asignación solicitada por el ministerio de apenas $30 millones para la provincia de La Suay para el año 2022? Esto entendemos no es algo que está sucediendo en esta ocasión solamente con el Azuay. El presupuesto de inversión del gobierno nacional se ha recortado drásticamente. Hoy dialogábamos con algún analista que conoce sobre el tema y señala que el gobierno prácticamente no está considerando dinero para inversión solamente para gasto y está basando su accionar en este tipo de acuerdos público-privados. Sí, justamente es uno de los temas que no solamente se hablaron con el ministro, sino se tocaron en el Open for Business la semana pasada, en este evento de atracción de inversiones que lo organizó el Ministerio de Industrias. Ahí hay que ser muy críticos, sí, pero también muy realista de la situación que vive el país. El Ecuador antes de la pandemia vivía ya un déficit fiscal muy profundo, un poco más de $8,000 millones de déficit fiscal que se incrementó aún más por las manifestaciones de octubre, que estuvimos 12 días cerrados de una manera completamente ilegal, y luego la pandemia que ya fue la cereza en el pastel, ¿no? La situación fue muy compleja, tanto a nivel fiscal como social, económico, productivo y demás. Todo eso se ha transformado en un problema que se lo tiene que ir resolviendo y realmente debemos buscar otras salidas. Hay una frase que se repite mucho, que si queremos cambiar no hagamos lo mismo. Pues no pensemos que el gobierno tiene que sacar de su caja fiscal para todas las obras de infraestructura, cuando seguramente existen empresas nacionales y extranjeras que están muy interesadas en invertir en infraestructura vial, en puertos, aeropuertos, no sé, en un cúmulo de proyectos de sectores estratégicos que pueden ser muy interesantes y que le pueden ahorrar a la caja fiscal, a todos los ecuatorianos, porque al final esa caja fiscal es llenada por todos los ecuatorianos que pagamos los impuestos, nos pueden ahorrar miles de millones de dólares. Hay que buscar esa opción, Gustavo, realmente, y por una simple lógica. Nosotros como cuencanos hemos estado esperando que el gobierno nacional nos dé carreteras durante, no sé, yo me acuerdo 30 años, usted debe tener mucha más conocimiento e información al respecto, pero nunca han llegado dinero para hacer mejores vías, importantes vías, y nos hemos quedado parados viendo cómo se construyen vías, inclusive con sobreprecios abismales, en Quito y en Guayaquil, por una simple lógica: ya hay votos, o ya hay más votos, acá hay menos votos, obviamente el dinero va allá. Entonces, debemos pensar en que la concesión es la única salida, alianzas público-privadas, para no depender del sector público, porque realmente eso va a ser un círculo vicioso, es un círculo vicioso, y no vamos a salir de esta compleja situación que vive Cuenca. ¿Qué ha dicho economista Robalino, el ministro, sobre la vía 4 carriles a Gualaceo? Tuvimos el anuncio de la viceministra Ormaza de que se iba a reactivar ese proyecto, esos estudios contratados originalmente hace 8 años. Realmente, y le soy sincero, no tocamos la vía, no tocamos ese tema de la vía a Gualaceo. Sabemos que están en proceso de análisis, pero no es porque no nos interese, sino al tener graves problemas en las dos vías de acceso al puerto principal, como es la Cuenca Molleturo, y la saturación de tráfico que existe actualmente en la Tambo, Chubut, la Troncal. Obviamente la mayor cantidad de tiempo, los casi 50 minutos que estuvimos reunidos con el ministro, estuvimos concentrados en esas dos carreteras, y la otra no se la incluyó, pero como le comenté, no sé si fue antes de iniciar esta entrevista, nos hemos comprometido, se ha comprometido el ministro a mantener una reunión mensual con nosotros. La siguiente reunión será más o menos por el 14 de diciembre, y ahí podremos darle un seguimiento a todo lo conversado y obviamente incluir el tema de la vía Gualaceo, que también tiene que tomarse una decisión, ya que es otra vía muy peligrosa y que cualquier cosa puede pasar. En un invierno muy fuerte puede suceder cualquier desgracia. Tampoco habrán tratado, imaginamos,
las vías al oriente ecuatoriano. Allí el tema es que de esos 30 millones, 10 estarían dirigidos a estas vías, dividiendo para 3 millones para cada una de ellas, la cuenca Guaraquiza, la Gualaceo Limón, la Gualaceo Méndez. Evidentemente, cifras absolutamente insuficientes para mantener, menos para dejar en condiciones esas vías. Sí, y ese es el gran problema. Son valores sumamente bajos para mantener una vía, porque próximamente, dentro de 4 meses más, menos 3 meses más, estaremos en un invierno que seguramente va a ser muy fuerte, va a destrozar lo que posiblemente se pudo recuperar. Y si no hay un presupuesto y un mantenimiento permanente que sí lo puede dar una concesión, que sí lo da una concesión, pues obviamente vamos a tener estas reuniones sin término, no es una historia sin fin. Hubiésemos querido hablar de varios otros temas, incluyendo en esto ciertos signos positivos que están dándose sobre la economía ecuatoriana. No tenemos el tiempo. Quisiera nada más dejarle con una reflexión final sobre lo que está sucediendo actualmente. Estas enormes restricciones presupuestarias desde el gobierno, estos anuncios bastante limitados aún con respecto a la provincia de La Suay, contrastando con la productividad de esta urbe, de esta región, con los impuestos que pagamos. Sí, realmente usted tocó el tema, creo que fue uno de los más sensibles que hablamos del día de ayer, el tema comunicacional. No se le trasladó al ministro la preocupación de que no se ha sabido comunicar lo que se va a hacer, lo que se está planificando, lo que se está haciendo. Y eso obviamente genera especulaciones de todos, con derechos, porque todos estamos preocupados con del mismo problema. Y le incentivamos al ministro a mejorar, inclusive nos pusimos a las órdenes para hacer un punto de información de lo que ellos vayan desarrollando y que si de esa información se suscitan críticas o posiciones o propuestas, pues excelente, pero siempre se debe informar todo lo que se está haciendo, porque al ser un tema tan sensible la cuenca Molleturo-Naranjal y que no se haya informado de una manera completa todo lo que se ha estado planificando según el ministro desde el mes de agosto y todo el proceso, obviamente genera unas críticas que es el cúmulo de cuando el agua se riega del vaso, ¿no? Porque todos los cuencanos en el tema vial estamos con el agua a tope, no hay más análisis, no hay más propuestas, sino queremos obras de ejecución, decisiones y demás. Y obviamente eso se le está cargando al ministro Cabrera, actualmente él es el representante, pero realmente como gremio nosotros tenemos no solamente que entrar a criticar, como tenemos el derecho de cualquier ciudadano, sino también en proponer. Y justamente ahí es el objetivo de estas reuniones, de entregarle ojalá este estudio de prefactibilidad de una nueva vía a Guayaquil y que podamos trabajar de manera conjunta, que ese es el objetivo y es realmente la solución a todos los problemas que tenemos en el país. El trabajo Algo muy conjunto es esencial. importante, economista Robalino, son también las acciones de seguimiento, que tenemos que hacerlos todos los ciudadanos, tenemos que hacerlo los medios de comunicación, por supuesto. tienen que hacerlo las cámaras, van a Sí. mantener reuniones periódicas con el ministro. Sí, y eso ya nos quedamos comprometidos. Insisto, los problemas de las vías no se solucionan con kilómetro 49. Hay muchos problemas más, entonces el seguimiento tiene que ser permanente, las propuestas tienen que ser permanentes y debemos sentarnos en una mesa, es el sector productivo, la Cámara, con el ministro para ir trabajando, apoyándolo en lo que se requiera, buscando presionar a los ministerios si se necesita alguna respuesta de un ministerio, como en el caso relacionado a la salida sur. Y en eso es el trabajo que queremos hacerlo como gremio para salir de este problema juntos. Gracias, economista Robalino, por habernos acompañado. A las órdenes, Gustavo, un gusto. El economista Andrés Robalino es director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca.